Saludos. Un repaso general de algunas características de los polígonos regulares más sobresalientes. Primero que nada, cuando tenemos un polígono regular, por ejemplo, el triángulo equilátero, ustedes deben tener de entrada, primero tienen que saber que todos los lados del triángulo equilátero miden lo mismo. Eso es lo primero que tenemos que saber. Tenemos que saber que sus ángulos internos son de 60 grados. Eso es lo ustedes les dicen triángulo equilátero, tienen que saber que sus ángulos internos miden 60. Y otra propiedad muy importante que tienen los triángulos equiláteros es que si ustedes tienen aquí el centro del triángulo, este es el radio que va a los vértices, este es el radio del triángulo equilátero y este segmento que va del centro a la mitad del lado, esa es la apotema de nuestro triángulo equilátero, resulta que el radio equivale a 2 veces la apotema. O sea, si esta medida es de 5, el radio mide 10. Si esto mide 3, el radio mide 6. O viceversa. Si el radio mide 20, la apotema mide 10. Lo cual también nos da una propiedad con respecto a la altura, porque toda esta línea correspondería a la altura de nuestro triángulo. Resulta que la altura equivale a 3 veces la apotema, lo cual es lógico, dado que si esto es una apotema y estas son 2, 2 y 1 son 3 apotemas en total. Entonces, si ustedes saben que la apotema mide 8, la altura va a medir 3 veces 8, o sea 24. Esa es una propiedad muy interesante que tienen los triángulos equiláteros, la relación que existe entre el radio y la apotema o la altura y la apotema. Ahora bien, otra fórmula o otra propiedad que es muy práctica en los triángulos equiláteros que nos ahorra procedimiento es conocer la fórmula para el área general de un triángulo equilátero, que es lado a lado raíz de 3 sobre 4. Así, por ejemplo, si ustedes tienen, calcule el área de un triángulo equilátero de lado 10, no tendrían que ponerse a dibujar el triángulo, calcular apotema, perímetro, no, solo aplican la fórmula. Donde si me dicen que el lado mide 10, entonces lado a lado raíz de 3 sobre 4, sustituimos el lado por el valor de 10, 10 a la 2 raíz de 3 sobre 4, lo ingresamos en la calculadora y eso nos da 25 raíz de 3 y ya tenemos el área. Es una gran ventaja conocer esta fórmula porque nos ahorra procedimiento. Otra característica que tienen los triángulos equiláteros es que si ustedes se fijan en este triángulo, la mitad de este triángulo, se les forma esta figura. Este triángulo, eso se llama un triángulo especial. Entendamos lo siguiente, si esta es la medida del lado de nuestro triángulo, este pedacito es la mitad de este lado, entonces se nos forma este. Entonces resulta que un triángulo equilátero, si nosotros tenemos la medida a su lado, resulta que el lado que está al frente, el ángulo de 30 grados, mide exactamente la mitad. Y el que está al frente del ángulo de 60 grados, resulta que estos dos miden exactamente lo mismo. La diferencia es que el que está al frente del ángulo de 60 grados le agregamos un raíz de 3. Entonces, si nosotros conocemos esa propiedad, que es un triángulo especial, por ejemplo, este triángulo que ustedes tienen, que este lado mide 20, entonces inmediatamente el que está al frente, el 30, porque eso sí tenemos que ubicar, va a medir la mitad. Entonces, si este mide 20, este mide 10. Y el que está al frente 60 mide lo mismo, nada más que le agregamos la raíz de 3. Y ya tendríamos sus medidas. Entonces eso nos ahorra mucho procedimiento. Vean este otro. Si este lado de acá mide 8, que es el que está al frente de 30, entonces la hipotenusa mide el doble. O sea, el lado va a medir el doble, 16. Y este de acá mide lo mismo, nada más que el que está al frente de 60 le agregamos el raíz de 3. Si conocemos esas características del triángulo equilátero, nos ahorramos muchos pasos en procedimientos, Pitágoras, ley de senos, etc. Pero lo más importante de los triángulos equiláteros que sí tienen que tener inmediatamente es que todos sus lados son iguales y que sus ángulos internos miden 60 grados. Eso sí tienen que saberlo desde el principio sin importar lo que les pide el ejercicio. Ahora bien, tenemos el otro polígono regular importante que es el cuadrado. La propiedad que ustedes tienen que saber básicamente es, primero, que sus ángulos internos miden 90 grados. Eso sí tienen que saberlo. Segundo, todos sus lados son iguales. Pero una característica muy interesante del cuadrado es que la diagonal, que va de vértice a vértice, mide exactamente lo mismo que el lado, pero lo multiplicamos por raíz de 2. Entonces, bueno, su área es lado al cuadrado, lado por lado, y su perímetro son 4 lados. Ahora, ¿cómo usamos la propiedad esta de la diagonal? Por ejemplo, una pantalla de proyección cuadrada mide 80 pulgadas de lado. O sea, tenemos una pantalla cuyos lados miden 80. O sea, todos los lados de nuestra pantalla miden 80. ¿Cuánto mide la pantalla? Resulta que la medida de una pantalla en general es lo que mide la diagonal. Entonces, como les dije, la diagonal es lo mismo que el lado por raíz de 2. O sea, esta diagonal mide lo mismo que el lado, pero le agregamos el raíz de 2. Entonces ya tenemos que la diagonal es
80 raíz de 2, que en decimales es 113,14. Entonces, si conocemos esta propiedad, nos ahorramos alguna ley de senos, nos ahorramos triángulos, aplicar el teorema de Pitágoras, o sea, nos ahorramos algo de este procedimiento. También el proceso contrario es cierto. Si ustedes de casualidad tienen un cuadrado que les dicen que la diagonal mide, por ejemplo, 25 raíz de 2 y les preguntan por la media al lado, entonces la media al lado simplemente es 25. Y listo, porque le quitarían simplemente la raíz de 2. Eso es todo. Entonces, vean que en general, si ustedes tienen se conocen esa propiedad de la diagonal, nos ahorramos procedimiento. Ok, otro polígono importante es el hexágono. El hexágono lo que tienen que saber es que está formado por 6 triángulos y los 6 triángulos son equiláteros. Entonces eso inmediatamente nos dice que estos ángulos son de 60 grados. Pero al ser equiláteros resulta que todos los lados son iguales. Entonces eso significa que la medida del radio y el lado son iguales. Esa es una propiedad importantísima de todos los hexágonos, que su lado y su radio miden lo mismo. Además, como está formado por 6 triángulos equiláteros, como yo sé de la propiedad que les dije al principio, que el área de un triángulo equilátero es lado a lado raíz de 3 sobre 4, entonces el área de un hexágono es esa misma fórmula, nada más que multiplicada por el valor de 6. O sea, 6 por esto. ¿Por qué 6? Porque son 6 triángulos equiláteros y el perímetro son 6 lados. Entonces, esto nos favorece o nos ayuda mucho a calcular áreas de hexágonos regulares o bien calcular la medida de sus perímetros. Entonces, vean por ejemplo este ejercicio. Calcula el perímetro de un hexágono regular cuyo radio mide 10. Nos dicen que el radio del hexágono mide 10. Muchas veces usan ley de senos, Pitágoras, varias reglas para determinar la medida del lado. Pero si yo conozco la propiedad y sé que el lado y el radio miden lo mismo, entonces en el momento que me dijeron que el radio mide 10, entonces ya sé que el lado también mide 10. Por lo tanto, su perímetro es 6 por 10, que es 60. Y se terminó el ejercicio. Y si de casualidad les preguntaran el área de un hexágono regular, en este caso son 6 por la media al lado. Dijimos que el lado mide 10, 10 a la 2, 10 a la 2, raíz de 3 sobre 4. Y entonces ustedes simplemente ingresan eso en la calculadora y se termina el ejercicio. O sea, se ahorran mucho procedimiento si conocen esa fórmula. Entonces 6 por 10 a la 2 raíz de 3 sobre 4 y eso nos da 259,81 redondeado. 259,81. Entonces vean que nos ahorra mucho conocer estas propiedades porque nos ahorra mucho proceso, no tenemos que hacer tantos cálculos. Ahora bien, ¿qué pasa con los otros polígonos regulares? Ya los polígonos que sean como el pentágono, el decágono, el octágono, o sea, esos otros polígonos, ya en general si les pidieran calcular el perímetro, sencillo, el número de lados por lo que mide al lado, pero si nos piden áreas, es perímetro por apotema entre 2, entonces ahí sí requiere más procedimiento. Aquí les puedo proponer la siguiente estrategia. Primero que nada tenemos que saber que el ángulo central es el ángulo que se forma entre dos radios, El ángulo interno es el ángulo que se forma entre dos lados, pero resulta que el ángulo central más el ángulo interno suman 180, entonces eso es una gran ventaja, porque si ustedes saben, por ejemplo, que el ángulo central mide 40 grados, el ángulo interno tiene que completar los 180, o sea 140. Si yo sé que, por ejemplo, el ángulo central mide, ¿qué les puedo decir? 54 grados, entonces el ángulo interno va a tener que medir, vamos a ver, 126. 126, sí, 126, porque debe completar los 180. Entonces, vean, en general ayuda muchísimo conocer la medida del ángulo central. Si yo sé el central, puedo deducir el ángulo interno, porque deben completar 180. Es una característica importante. Ahora, con respecto a los cálculos, si ustedes les piden calcular áreas, entonces mi sugerencia es la siguiente. Ustedes se centran en este triángulo que está aquí a la mitad. ¿Cómo está formado ese triángulo? Este trozo de acá es la mitad del lado. Este trozo de acá es el radio de nuestro polígono y esta es la medida del apotema de nuestro polígono. Y aquí hacemos el centro. Entonces no dibujamos todo el polígono, lo que dibujamos es este triángulo, la mitad.
donde este es el centro, este es el apotema, esta es la mitad al lado y este es el radio. Y estos ángulos corresponden a la mitad del ángulo central y a la mitad del ángulo interno. O sea, ¿ven? Este pedacito es la mitad del ángulo central, este pedacito es la mitad del ángulo interno. Entonces, nos concentramos en este triángulo. Entonces, por lo general lo que hacemos es calcular el ángulo central, completamos los 180 para calcular el ángulo interno, dividimos esas dos medidas a la mitad para tener estos dos ángulos, y aplicamos la ley de seno si necesitamos averiguar apotema, radio, lado, etcétera, lo que necesitemos. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen calcular el área de un decágono regular de apotema 10, entonces el primer paso siempre es calcular la medida del ángulo central. El ángulo central siempre va a ser 360 entre el número de lados. Esa fórmula se supone que la conocen. Entonces, en este caso es 360 entre 10, porque estamos hablando de 10 lados. Entonces, el ángulo central mide 36. Pero entonces calculamos la medida del ángulo interno. El ángulo interno debe completar los 180. Entonces, en este caso nos están faltando 144 para completar los 180. Entonces, ya ponemos los ángulos en nuestro triángulo. Este va a corresponder a la mitad del central, o sea 18. Y este va a corresponder a la mitad del interno, o sea 72. Y este ángulo acá siempre es de 90 grados.